Pues gracias a todos por estar aquí, gracias a Google por habernos recibido en su campus de Google for Startups para grabar un episodio en vivo del podcast Hablando con Líderes de Novicap. Yo soy Ara Rodríguez y en este episodio de Hablando con Líderes tengo el placer de entrevistar a Manuel Marina, fundador de Idoven, que vamos a hacer todo un repaso por su carrera profesional y hablaremos sobre el mundo de la investigación, cómo es crear una startup en este sector, también de financiación y de inteligencia artificial, que ya le he comentado que es un tema que me tiene totalmente obsesionada personalmente. Todo esto y mucho más aquí en Hablando con Líderes desde Google for Startups. Empezamos. Encantada de tenerte aquí, Manuel. Es un placer en vivo y en directo, que normalmente los podcasts suelen ser en online, pero esta es una versión especial. Muchas gracias, Sara, por la invitación. Es un gusto estar aquí esta tarde con todos vosotros. Este edificio a mí me encanta, esa es la realidad. El campus, nacimos aquí después de varios años de investigación. Aquí fue donde en estas salas se creó lo que soy Idoven. Me alegra muchísimo volver y tener esta charla contigo hoy aquí. Que es una buena metáfora, ¿no? Estamos aquí en el campus de Google. Tengo una tradición en mis podcasts que me has comentado que has estado escuchando y habrás notado algo que siempre empiezo igual los programas, y es preguntando a mi entrevistado quién es, cómo se define. Así que tengo el deber de preguntarte quién es Manuel Marina y por qué estamos aquí hoy sentados los dos charlando. Bueno, pues soy, lo primero, una persona que intenta generar valor y rodearse de gente que le quiere y gente a la que él quiere, desde mi familia, mis hijos, mi mujer, y luego pues he tenido profesionalmente distintos enfoques. He sido cardiólogo y soy cardiólogo, investigador de un centro de investigación. He hecho máster en estadística y me centré en el valor de los números y de analizar los datos desde un punto de vista estadístico. Luego, emprendedor y en esta última faceta, fundador y CEO de una compañía que es Idoven. Y ahora lo que intento es seguir haciendo lo mismo, seguir rodeándome de gente que me importa, gente a la que le importo, e intentar generar valor tanto a los pacientes como a los compañeros de trabajo, como a los clientes, como a los usuarios, como a los aliados. O sea, intentar generar valor a todo aquel que te rodea y en este caso intentar generar valor a la comunidad de startups. Por eso estoy hoy aquí, para ver si puedo compartir un poco esa experiencia y puedo ayudar a alguien que se encuentre en una situación similar a la que hemos estado a lo largo de estos años, tanto en la faceta de investigador como de emprendedor o como de cardiólogo. La medicina, al igual que a lo mejor el periodismo, que es en el que yo he crecido también como profesional, es algo muy vinculado a la vocación, ¿no? Quiero ser médico, quiero ser periodista. Pero en tu caso esto pasó al emprendimiento, que también hay una cierta vocación. ¿Cómo pasamos del punto A, que es una gran vocación, al punto B, que es esa ya vocación en serio? Bueno, yo desde niño siempre me ha gustado, he tenido ese punto creativo, ¿no? Que creo que en el mundo emprendedor abunda bastante. Esa creatividad, esas ganas de hacer las cosas a tu manera, de intentar redefinir un problema, un proceso que ves que no funciona bien y dices, vamos a por ello, vamos a intentar hacerlo con nuestro criterio. Entonces, desde el punto de vista de vocación médica, bueno, yo me dio la nota en selectividad. Eso fue realmente lo que pasó y la razón por la que soy un médico hoy. Siempre me ha gustado esa parte de ayudar a los pacientes y ayudar a las personas. Pero realmente tenía un poco mentalidad de ingeniero también. O sea, si ves mi selección después de selectividad, pues no solo ponía medicina, ¿no? Ponía también ingeniería industrial, por ahí ponía otras carreras. Entonces, llegué a medicina, me encantó, la experiencia fue muy buena. Y siempre sentí que podíamos ayudar de una forma mejor de la que se estaba haciendo actualmente. Cuando te alejabas un poquito de la práctica médica y del día a día y de cómo se hace la cardiología, el sentimiento siempre era, creo que hay formas mejores de hacer esto. Creo que es un proceso muy manual, creo que es un proceso muy poco digital, creo que la tecnología puede ayudar. Y eso fue lo que aprendí trabajando con Chema, con José María Lillo Castellano, que está por aquí,
en el CENIC. El CENIC es el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, y allí aprendí el valor del código, de escribir código, de cómo la tecnología puede automatizar procesos, cómo el software puede ayudar a, a mejorar ese proceso repetitivo en el que los médicos aportamos poco valor y cómo la tecnología tiene cabida, ¿no? Y entonces ahí nació el emprendimiento. Fue la consecuencia de ver el valor de que la ciencia y la tecnología, cómo llevarlo al mercado. Necesitas emprender y necesitas crear un vehículo que es Idoven, que genere valor de nuevo, genere valor para inversores, ya tiene que generar valor a más gente, no solo a los pacientes y a los médicos, sino de repente tiene que generar valor a los miembros del equipo, porque su crecimiento profesional depende del valor que genere la compañía. Tiene que encajar con su vida personal, tiene que generar valor para los clientes, tiene que generar para los usuarios. Entonces, el emprendimiento fue la consecuencia de querer arreglar un problema que vimos que no funcionaba bien. Antes de entrar en Idoven ya de lleno, sí que quiero ahondar en la parte de tu fase de investigación, que es esencial para luego crear lo que ahora es vuestra empresa, precisamente porque la investigación es algo que se está intentando trabajar mucho aquí en España como fuente de esas nuevas empresas tecnológicas en ciencia. ¿Cómo ves tú el sector de la investigación visto desde dentro y como fuente también de ese futuro para muchos especialistas? Yo adoro la investigación, me encanta. Me encanta la capacidad que tiene la investigación y todas las ciencias básicas de hacer avanzar el conocimiento. Creo que el impacto social en un mundo global es que ese conocimiento que se genera con ciencia, y hablo de ciencia porque es el sector, pero hay innovación en muchos otros campos, eso perdura. O sea, el impacto que tiene en la sociedad es que el conocimiento nunca vuelve hacia atrás. Siempre, una vez publicamos un paper, ese paper queda y alguien puede construir sobre ese conocimiento, ¿no? Y creo que el impacto de hacerlo en el campo de la investigación y la forma de devolver a la sociedad esas becas de investigación que se consiguen en estos centros son justamente eso, ¿no? Estás en paz con la sociedad o con ese grant o con esos fondos europeos si devuelves conocimiento y cuanto más aplicable sea ese conocimiento en el corto, medio o largo plazo, mejor para la sociedad, ¿no? Creo que eso es principalmente lo que hacen los centros de investigación. Es un mundo muy difícil, muy duro, en el que conseguir avanzar el conocimiento y poner un poquito de luz allí donde, en una ruta molecular en la que había sombras en el ADN, en enfermedades, mutaciones puntuales del genoma, poner luz ahí son a veces 3 años de trabajo de una persona muy inteligente dedicada solo a eso. Y desde un punto de vista global, miles de centros de investigación, cientos de centros de investigación pueden hacer que ese avance perdure y que ese avance se mantenga, ¿no? La gracia de hacerlo en una startup, que es lo que he aprendido en los últimos 4 años, por hilar con lo que me estás preguntando, es que las startups tienen la capacidad de hacerlo de un punto de vista más translacional. Translacional significa que no solo generas ese conocimiento, nosotros seguimos publicando papers en Idoven y algunos de ellos están demostrando que una inteligencia artificial puede automatizar ciertas tareas que hace hoy un cardiólogo, pero encima lo puedes convertir en un producto. Y ese producto puede llegar al paciente de verdad. O sea, el ciclo desde I+D hasta llegar a la cabecera del enfermo creo que es más corto si lo haces esa innovación bien en el seno de una estructura pequeña, como puede ser una startup que tiene gran capacidad de innovación, porque el ciclo es mucho más sencillo. En un centro de investigación no regulas ese software o ese dispositivo médico para que pueda operar en distintos países, no tienes una estrategia de marketing, no tienes una estrategia de market access, no tienes una definición clara del producto. O sea, el I+D en centros de investigación, el impacto que puede tener real en la vida de un enfermo o en la vida de un paciente o en sus familiares creo que es menor o necesita un mayor ciclo que el que puedes hacer en el núcleo de una startup. A toro pasado, ¿no? Porque ahora es fácil, podría ser fácil verlo. ¿Qué crees que la investigación te ha aportado para poder crear una startup, ¿no? Tiene muchos puntos en común, es una carrera muy dura, pero bueno, a lo mejor te dio un punto a favor, ¿no? en
en esa creación de tu empresa? El método científico, sin duda, se puede aplicar a cualquier ámbito de la vida, ¿no? El método científico, luego vienen los libros que están de moda en el ámbito startup, de Lean Startup, método Lean, pero al final el método científico es eso, es intenta diseñar el experimento que puedas dimensionar, o sea, asequible para ti, que te permita validar una hipótesis o generar una nueva hipótesis para seguir avanzando, ¿no? En una mentalidad de ser eficiente en tiempo, en dinero, en recursos de compañía, en todo, ¿no? Esa generación de hipótesis validada de forma experimental con pues, un pequeño número de pacientes, ¿no? Y haces un pequeño estudio en el que validas que tu solución funciona con ese tipo de pacientes. Y luego haces un ensayo clínico más grande, multicéntrico, incluyes ahora uno de los ensayos clínicos que está liderando Raquel en Eindhoven, que está aquí en la sala con nosotros, es 26 hospitales españoles, ¿no? Uno de ellos. Otro 3.000, más de 3.000 pacientes, ¿no? Ahí estamos ya haciendo estudios más grandes para validar una hipótesis que se diseñó con un experimento mucho más pequeño, ¿no? Creo que cualquier estrategia en el seno de una startup, desde el plan de marketing, en el que, oye, validemos cuáles son las hipótesis. O sea, primero pensemos en cuáles son las hipótesis que queremos validar y hagamos el experimento pequeñito que nos permite decir, vale, pongamos una mayor inversión en eso porque realmente el double down, ¿no? El volver a invertir el doble y el triple en lo que te funciona. Y para mí, yo lo llamo método científico porque es lo de donde venimos y donde hemos aprendido, ¿no? Pero lo puedes aplicar a todo. En cuáles son tus canales de venta, cuáles son tus estrategias de alianza, cuáles son las alianzas con líderes del sector que funcionan y cuáles son las que no. Realmente todo. ¿Cuál es tu estrategia de contratación? Ahora estamos contratando mucho, el equipo está creciendo, estamos atrayendo un talento maravilloso, ¿no? Yo nunca había trabajado en un equipo con gente tan brillante y en medicina entra gente muy brillante, los mejores de la clase muchas veces de su colegio acaban haciendo medicina, o sea, no estaba en ámbitos en los que no hubiera talento, pero la realidad es que ese modelo que hicimos de cómo validamos que podemos atraer gente buena, nos han llegado más de 2.300 currículums en un equipo de menos de 25 personas, eso es muchísimo en los últimos meses. Cómo conseguimos encontrar cuál es ese perfil que encaja tanto desde el punto de vista cultural como trayendo el conocimiento. Entonces, para mí sería el método científico. Lo aplicamos prácticamente a todos los ámbitos de la compañía. Es una pequeña receta. Por terminar con la fase de investigación y ya nos metemos en Eindhoven, ¿cuáles son los retos y debilidades que tiene el sistema de la investigación de aquí a unos años? Porque lo que comentamos, venimos de una época complicada y sabemos que tenemos que hacer gran esfuerzo, porque esto merece la pena también a largo plazo. 100%. La investigación venía sufriendo antes del COVID, o sea, creo que hay como Siempre, ¿no? dos marcos Siempre viene aquí. Sufriendo. Antes del COVID no era difícil no era fácil, financiar la investigación. No era sencillo. Y en parte era porque la investigación básica, que es 100% necesaria, estaba muy alejada de cómo devolvía esa investigación básica a la sociedad. Entonces, por ejemplo, estudiar una ruta molecular, igual tenías a una persona durante 20 años dedicada a esa ruta y la aplicación de todos esos descubrimientos de repente llegaba 20 años más tarde con una nueva molécula que curaba un tipo de cáncer concreto, ¿no? Eso era como se venía haciendo en la ciencia básica, sobre todo desde el punto de vista genómica, proteómica, o sea, las ciencias así. Donde entra el software y donde entra el código creo que es diferente y donde entra el hardware es un poco distinto. Pero venía siendo así. El COVID ha cambiado eso. El COVID nos ha hecho darnos cuenta y a los reguladores y a la sociedad y aquí, donde vienen esos fondos, de que la salud es prioritaria y creo que otra vez vuelve a haber mayor capital, tanto privado como público, intentando apoyar de nuevo generar ese conocimiento que nos permita mejorar la sociedad, que nos permita avanzar en esa sociedad de bienestar, donde la salud es una pata muy importante para garantizar ese bienestar. Ya hablando concretamente de Eindhoven, ¿cómo nacía esta idea? Lo has contado un poquito al principio, pero ya entrando en materia,
¿Cómo pasas de la investigación a crearlo, a lanzarte al mundo del emprendimiento? Pues llevábamos unos años, Chema, José María Lillo y yo, haciendo eso, su tesis doctoral en Machine Learning para cardiología. En aquel momento, nuestro jefe en el CENIC, David Figueiras, es el jefe del grupo de arritmias. Cuando entramos allí nos dijo, entenderos. Ese fue, realmente nadie hablaba de Machine Learning, simplemente fue, tú sabes cardiología, él sabe de código y de ingeniería de teleco y de procesamiento de señal, entenderos y ver cómo funciona esto, cómo se puede enseñar a un software cardiología. Ese fue un poco las grandes líneas de cómo empezamos a trabajar juntos. Era puro I+D. De hecho, era puro I, era pura investigación. El I+D, el desarrollo después, ¿no? Viene después. Y en ese contexto, entendiéndonos, trabajando juntos y consiguiendo hablar el mismo lenguaje, que yo creo que ese es otro de los retos. En muchos equipos, ahora está muy de moda lo de los equipos multidisciplinares. El reto en esos equipos es que hablen el mismo idioma. Que un cardiólogo o que un ingeniero o una ingeniera, una cardióloga o distintos sectores hablen el mismo idioma para poder comunicarse bien y poder avanzar, no es tan obvio. Hace falta mucha interacción, hace falta intentar llegar a ese punto en común en el que nos entendemos. Y eso fue lo que CENIC nos dio, ese contexto. Hicimos varios papers muy bonitos, algunos de ellos los publicamos en revistas de alto impacto, generamos ese conocimiento y en alguno de ellos llegó esa frustración de decir, recuerdo un paper en 2016 que publicamos en Hart y se quedó en nuestros currículums. O sea, supimos que después de 2 años y medio de trabajo dejándonos la vida en ese paper, Chema va de primer autor y yo voy de segundo, eso se iba a quedar solo en nuestros currículums, lo iba a leer muy poca gente, aunque fuera de alto impacto, no lo entendía prácticamente nadie aquel trabajo y no iba a llegar al paciente, ¿no? Entonces, de esa frustración, o sea, punto uno, de ver que podíamos crear una tecnología que automatizaba una tarea repetitiva, es decir, el problema hoy es esta tarea, los médicos aportan poco valor, son 1 millón de horas al día de médico leyendo electrocardiogramas, 1 millón de horas al día de médico, o sea, personal cualificado haciendo una tarea repetitiva en la que aportan poco valor. Cuando vimos que podíamos automatizar 5 arritmias, que fueron lo primero que hicimos, unido con esa frustración de si esto se queda en un paper más, no va a ayudar a nadie, fue cuando decidimos en 2018 crear Idoven, crear una compañía, junto con un tercer fundador que es Íñigo Juantegui. Él era un emprendedor en serie, él traía ese conocimiento de lo que necesitáis si queréis llevar ese producto al mercado y esa tecnología y esa disrupción al mercado es entender un estudio de mercado, o sea, quién está dispuesto a pagar por ello, cuáles son los canales de venta, cómo eres compliant con la regulación, o sea, cómo encajas dentro del marco regulatorio que te aplica, o sea, todo el resto que hacen falta que cuando estábamos en el campo de la investigación no sabíamos y eso es lo que hemos aprendido en estos últimos 4 años dentro de Idoven. Pero yo diría esas 2 razones. Una, lo difícil sabíamos que lo podíamos. Diseñamos ese mini experimento de 5 arritmias automatizadas a nivel de cardiólogo, o sea, acertamos, podemos automatizar esa tarea. Ahora hacemos más de 86 arritmias, o sea, luego ya cuando demuestras que lo difícil lo puedes hacer, ya has diseñado ese experimento que te permite decir ahora hagámoslo a lo grande, ¿no? Y montas la estructura que te permite hacerlo a lo grande. Y 2, esa frustración de realmente queremos que si le dedicamos otros 3 años a esto, otros 10, otros 15, merezca la pena porque estemos ayudando a pacientes y es lo que ha ocurrido ahora. Diagnosticamos a pacientes en muchas ciudades, en muchos países y eso nos permite sentirnos bien, ¿no? El sentir que tenía sentido lo que planteamos hace 4 años. Que haya salido de ese currículum. Ahora debo preguntarte qué es Idoven y qué hacéis, ¿no? Porque ya hemos llegado a este punto. ¿Cómo ayudáis a los pacientes? Pues Idoven es una startup europea con sede en Madrid. Bueno, ahora también tenemos oficinas en Estados Unidos. Oficinas. Una entidad legal de Estados Unidos porque somos compañía remoto. Y lo que ha creado Idoven, lo que hemos creado y lo que seguimos creando es la primera plataforma de inteligencia artificial para cardiología, ¿no? Estamos creando una infraestructura en la nube que lo que hace es poder integrarse con cualquier hardware
hay muchísimos dispositivos médicos grabando electrocardiogramas. El electrocardiograma es la actividad eléctrica del corazón y lleva latiendo, ese corazón lleva latiendo igual en todos los seres humanos y en todos los mamíferos desde que existimos, ¿no? Entonces nosotros lo que intentamos es integrarnos con todos esos hardwares, con todos esos dispositivos, desde el Apple Watch hasta ese hardware que está grabando corazones en el hospital desde hace 20, 30 años y que graba de la misma manera. Y poder ser esa capa de procesado de señal en la nube. Nos llegan a través de una API electrocardiogramas e intentamos, con esa infraestructura y con esa plataforma de innovación que es la inteligencia artificial, y ese software es un modelo de SaaS B2B en el que procesamos esos latidos cardíacos para intentar ayudar a los médicos a diagnosticar, para intentar reducir el tiempo al diagnóstico, ser más, estandarizar ese diagnóstico, ser más eficiente, reducir el coste. O sea, el digitalizar ese proceso, que hoy es manual, ese millón de horas al día hecha por médicos, y poder reducir ese tiempo a la mitad, pues tiene un impacto enorme. En cuanto a costes, la enfermedad cardiovascular son 800 billones de euros al año. Ese es el coste de la enfermedad cardiovascular. Y este es uno de los procesos de ese coste, ¿no? En tiempo, primera causa de muerte en el mundo, 17 millones de personas fallecen todos los años. Entonces, el poder aportar nuestro granito de arena mediante esa plataforma de inteligencia artificial en la nube, que es como el primer cardiólogo digital, nunca se había planteado el decir, esta tarea se puede automatizar, creemos el primer cardiólogo digital en la nube, y eso es lo que hemos venido haciendo estos años y creo que estamos aportando mucho valor, estamos consiguiendo todas esas métricas de eficiencia en las que demostramos que reducimos 20, 40 minutos de médico en menos de 3 minutos, una lista de espera de más de un mes o de más de 4 meses. Tenemos un proyecto precioso en el que era una lista de espera de más de un mes, entre un mes y 4 meses, lo reducimos a menos de 5 minutos. Ese mismo proceso de diagnóstico, ¿no? Entonces, eso es realmente digitalizar y la forma en la que diseñamos todas esas soluciones y cómo nos integramos con el sistema actual es paciente, lo que necesita es un diagnóstico, cómo ayudamos a que se diagnostique, ¿no? Igual no hay que construir los muros de un hospital, igual no hay que tener una sala de espera, igual simplemente lo que hace falta es una petición a una API y hacer todo el proceso en la nube para diagnosticar a ese paciente de forma mucho más eficiente, ¿no? ¿Cómo ha sido vuestra evolución para llegar a ese paciente, ¿no? Porque ha habido también un proceso, primero pequeños dispositivos y ahora grandes acuerdos, ¿no? Que para una empresa pues también es algo a tener en cuenta y que ya os tengan ahí como parte del software de algo. Sí, 100%. Los inicios son duros siempre en una startup porque manejas un grado de incertidumbre altísimo. Nosotros ya veníamos acostumbrados porque en investigación, probablemente en eso que me has preguntado de en qué te ha ido la investigación, probablemente en el que manejas un grado de incertidumbre alto también en el campo de la investigación, ¿no? Estás siempre preparado, ¿no? 100%, 100%. Y intentas eso, reducir el grado de incertidumbre según vas avanzando en un proyecto de investigación o en el marco de una empresa, que es lo que estamos creando ahora, ¿no? Al principio necesitas esos acuerdos y creo que la estrategia, hay startups que saben muchísimo más de lo que puedo contar yo en una estrategia de alianzas, pero el estilo que a mí me gusta, si tengo que dar una opinión personal, es de generación de valor. O sea, no intentes crear una alianza en el que, desde una forma empática, esa empatía en el que me pongo enfrente de quien estoy, me pongo en su lugar e intento ayudarle. O sea, entiendo cuáles son sus KPIs internos, qué necesita personalmente, qué considera una victoria, cuáles son sus tiempos. O sea, me pongo en el lugar de verdad de esa persona e intento ayudarle. Y si consigues como equipo, y es una del estilo creo que intentamos tener dentro de la compañía, si conseguimos como equipo añadir valor a cualquier persona con la que interactuamos, desde cliente hasta paciente, hasta aliado comercial o partnership en esa alianza de hardware, y estamos consiguiendo grandes alianzas con los líderes del sector en hardware y en pharma. Si ellos no ganan algo, es muy poco probable que esa alianza crezca y que esa alianza perdure, ¿no? Entonces, el esfuerzo tienes que hacerlo tú
de encontrar el cómo hacer que todo el mundo gane. Muchas veces lo difícil es eso. Es cómo hacer una estrategia de creación de valor para todos los que forman parte de ese momento concreto, de esa reunión o de ese contrato, ¿no? Me da igual si es una cosa de 3 personas o un contrato en el que hay 10 personas que deciden en esa gran compañía, porque la venta que tenemos es normalmente eso, entre 10 y 12 personas forman parte de esa decisión enfrente. Tienes que conseguir generar valor para esas 10, 12 personas que están delante de ti. Además de las alianzas y los partners, en que tú dices hay que aportar un valor añadido o que tengas algo que puedas aportarle, creo que esto también pasa cuando buscas ronda de financiación, que es algo muy intrínseco al mundo de las startups, también de la investigación. Vosotros no veníais de ese mundo empresarial, pero aquí en este ecosistema pues es algo básico. ¿Cómo ha sido para Idoven enfrentarse a eso? Supongo que Íñigo Juantegui ha tenido mucho que ver en esa búsqueda de aliados económicos para hacer crecer a Idoven. O sea, el valor que tiene, como dices, un emprendedor en serie en el equipo fundador creo que es tremendo. Creo que está infravalorado. A veces el tener a alguien que ya ha vivido ese crecimiento, el pasar de 7 a 200 empleados en 4 años. O sea, si no eres un paquete, algo aprendes en ese proceso, ¿vale? Y perdóname la expresión, pero creo que está infravalorado o sea, lo que yo sabía hace 3 años, hace 4 años, comparado con lo que sé ahora, creo que no hay color, ¿no? Y por ese mismo razonamiento que me aplico a mí mismo, se lo aplico a un emprendedor que lo ha hecho varias veces, ¿no? Por eso el emprender, o si todavía no tienes una idea emprendedora, el formar parte de una startup, hay muchos amigos que me dicen, oye, estoy pensando en dejar esta empresa en la que estoy muy encasillado, la startup, y digo, hazlo. O sea, vas a aprender en 4 años, como tu rol no está definido 100%, como depende de tu ambición, depende de cuando quieras, la capacidad de aprendizaje en un equipo pequeño en el que está todo por hacer, eso es una startup, que encima esté haciendo innovación buena, que haya un gran componente de innovación, es tremenda comparada con lo que yo, por ejemplo, he podido aprender en el marco de un hospital, ¿no? Una estructura un hospital es una empresa de 4.000 empleados, en el que el rol está muy definido y en el que tienes una capacidad de aprendizaje, un recorrido, aprendes medicina, pero llega un momento que ya más o menos te sabes tu práctica clínica, ¿no? Eso mismo aplicado a cualquier profesión, yo creo que está claro. Entonces, en cuanto a financiación, completamente de acuerdo en que el conocimiento que trajo Íñigo, sin ninguna duda, es válido. Yo hace 3 años me estaba leyendo el libro de Venture Deals, me enteré de menos de la mitad, pero luego hicimos la serie Seed, en la que entró Axel con su Scouting Program, y fue ahí donde conocimos a Rika. O sea, realmente ese conocimiento, es decir, me leo un libro sin enterarme de todo. Luego, cuando llega el momento en el que tienes que aplicar ese conocimiento, de repente vuelves a esas páginas y te empiezas a enterar, ¿no? La serie Seed de hace un año y pico, esa me ayudó muchísimo a entender realmente qué se negocia en una ronda de inversión, en qué consiste un shareholders agreement, cuáles son el term sheet. O sea, empecé a entender, formo también parte Guaira de aquella inversión, meter no solo Business Angel, que entraron Business Angel, Iker Casillas, entró como Business Angel, otros Business Angel muy potentes, 2 de los Senior Vice President de Amazon, de las 9 personas que reportaban a Jeff Bezos creando Amazon. 2 de ellos entraron como Business Angel en aquella serie, sí. Uno de ellos fue el que lideró el marketplace de Amazon durante más de 10 años y el otro el que lideró la internacionalización de Amazon durante más de 16 años, ¿no? Ese tipo de conocimiento y ese tipo de tener a esas personas para hablar con ellos una vez al mes tiene muchísimo valor para la estrategia. Entonces, aquella serie Seed nos ayudó a aprender mucho a cómo estructurar una ronda de inversión, sobre todo cuáles eran las métricas para levantar una serie A, qué había que ejecutar en estos meses para llegar donde teníamos que llegar, y donde para mí es aún más sencillo, ¿no? Yo me he presentado a varias oposiciones, el MIR, luego saqué una plaza en el Consejo Superior de Deportes y perdona que cambie de tema un segundito, pero lo voy a acabar hilando. Me saqué una plaza tengo una plaza vitalicia como médico del Consejo Superior de Deportes con los deportistas de élite españoles, ahora estoy en excedencia, pero yo cuando
cuando me planteé aquella oposición, 5 años antes todavía era residente y me presenté a otra, que fue una de profesor de universidad. Y lo hice sabiendo que no tenía ninguna opción, pero me creé en mi ordenador unas carpetitas que decían, en una oposición, como funcionario, me van a pedir esto, 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 esto. Y había 5 o 6 carpetas. Una de ellas eran papers, otra de ellas eran capítulos de libro, otras eran cuántos seminarios había dado en la universidad, otra era... o sea, entendí cómo se valoraba para sacarte una plaza de funcionario público. La serie SID me permitió hacer lo mismo. Me permitió entender cómo era una due diligence, cuáles eran las cajitas que teníamos que ir rellenando para cuando llegaras a una serie A y compartieras tu data room, que es la nube donde das acceso a potenciales inversores para que vean la documentación de la compañía, y aquello no sea un desastre. Tú en la serie SID dices, vale, todas estas cajitas las hemos rellenado como hemos podido. Sí. Hemos conseguido cerrar la ronda, fue una ronda de 2 millones, creo que fue una ronda muy buena, a una valoración muy buena de compañía. Y entraron business angel súper potentes que nos han ayudado muchísimo. Ayer estuve reunido con Sebastián. Sebastián ahora está en el consejo del Banco Santander asesorando a Ana Botín, ¿no? Que yo me pueda sentar con él una vez cada 2 meses y tenga su visión que tiene el del mundo, tiene un valor altísimo, ¿no? Y que encima él tenga algo que ganar, de nuevo, ¿no? Entonces, ese data room que hicimos para la serie SID nos permitió hacer la serie A que hemos hecho, en la que han entrado 2 de los mejores fondos de inversión del mundo. Insight Partners es uno de los mejores fondos de software del mundo, americanos, y Northzone, top 10 europeo, primeros inversores de Spotify. O sea, realmente hemos conseguido, creo que no es tan fácil, creo que es la segunda inversión que hace Insight Partners en España. Creo que no es tan fácil atraer ese tipo de inversión y el mérito está realmente en, de nuevo, hacer el trabajo tú, remangarte, intentar ponerle cariño a todo lo que haces, intentar disfrutar aprendiendo de cómo se hace un buen data room, para cuando llegue el momento en el que puedas brillar y puedas enseñarlo, que no solo cumplas expectativas, sino que hagas 10 más de lo que se esperaba de ti, ¿no? Has comentado que atraer a esos fondos es complicado por quiénes son y que no, bueno, pues es difícil atraerlos. Y más en el sector en el que os movéis, que hay que tener unas validaciones, todo está medido al límite. ¿Cómo se gesta una ronda en vuestro ecosistema, que es mucho más específico que a lo mejor algo que tiene una vista al público, un e-commerce es fácil de explicar, ¿no? Bueno, pues todo el mundo lo entiende, pero oye, lo vuestro es innovación pura y dura, lo has comentado antes. Sí, nosotros los primeros años yo me sentía un incomprendido. Esa es la realidad. Porque es verdad, estás muy solo. Los consejos a cualquier persona que esté emprendiendo es, al principio, cuanto antes asumas que estás solo, mejor, porque vas a sufrir menos. Simplemente por eso. Porque asume que estás solo. Y fue un consejo de Íñigo eso. Llega un momento que en las decisiones difíciles tienes a tu socio, tienes al cofundador, ya está, no hay nadie más. Puedes intentar rodearte de gente, puedes preguntar. Lo difícil lo tienes que decir solo. Y si te equivocas, pues asumes las consecuencias de haberte equivocado y te equivocas solo también, ¿no? En esa soledad, yo diría, si estás intentando financiarte, nosotros nos financiamos mucho con grants. Conseguimos el Neotec del CEDETI, quedamos los primeros del sector salud del Neotec en España, nos dieron 250.000 euros de no dilutivo, luego conseguimos fondos H2020, Horizon 2020 de la Comisión Europea, luego conseguimos más fondos H2020, ya 6,5 millones de la Comisión Europea, muy pocas startups han conseguido esa financiación europea. Entonces, fuimos consiguiendo financiación pública. Sin ellos no estaríamos aquí. EIT Health también, la red de financiación de startups de salud, y les estoy eternamente agradecido. Google nos ayudó con créditos de Google Cloud. O sea, conseguimos la fórmula de ir financiándonos con quien estaba dispuesto a arriesgar lo suficiente por apoyar a una startup del sector salud o del sector bio, que encima estaba haciendo SaaS. Que en el sector bio, si haces SaaS, hace 3 años eras un incomprendido, ahora empiezan a entenderte. Y yo creo que uno de los aprendizajes es no tienes que intentar gustar a todo el mundo. Cuando estás intentando financiarte, aquella persona que no lo vea claro,
no pierdas energía en intentar convencerle. No le vas a convencer probablemente. Intenta encontrar a aquellos que realmente comparten la visión, entienden perfectamente lo que hacen. Si no te vas a desgastar intentando convencer, en vez de desgastar intentando deslumbrarles o intentando hacer 10x lo que esperaban de ti, ¿no? Y eso pasó con Insight. Insight Partners, ellos creen, llevan siendo de los mejores inversores de software del mundo durante muchos años. Tienen 90 billion en dos manos menos, es un fondo enorme. Y ahora creen que el software es lo que va a generar la siguiente oleada de innovación en salud. O sea, que la innovación en salud va a venir por el software, no va a venir por el hardware, no va a venir por nuevas moléculas, sino que hay un campo real de innovación en los siguientes 5, 10 años, 14 años, dependiendo de la tesis de inversión que tengan esos fondos de inversión, pero va a venir por el camino del software. Entonces, cuando su visión está exactamente alineada con la tuya, tú crees que el software es de donde viene la innovación. Entonces la conversación es muchísimo más sencilla, ¿no? Y eso pasó con los... Tuvimos la suerte de que fue una ronda, lo que llaman una ronda competida en la que muchos fondos, tanto americanos, o no muchos, pero varios fondos, tanto americanos como internacionales, como europeos y españoles, querían entrar, y estamos hablando de los mejores. Creo que fue una suerte, ¿no? Estar en esa situación. Creo que la parte ser un afortunado y saber que no todo depende de ti, del equipo que estábamos en ese momento, sino que hay un componente de suerte muy alto. En eso hay que estar agradecido, ¿no? En el momento adecuado, en el lugar adecuado, con el proyecto adecuado. ¿Qué tendencias ves en esas intenciones de inversión de los grandes fondos? No sé si seguirán por esta línea o en el sector de la investigación, oye, esto dentro de unos años puede que empiece a pegar fuerte. Yo creo que si eres capaz de demostrar que generas valor, o sea, generar valor en cuanto a producto, como si dijéramos, al final lo que importa es el producto. Yo dentro del producto incluyo tecnología, ¿no? Pero en el seno de una compañía o de una startup, la generación de valor es ese product market fit, go to market fit, que es ese, conoces la receta para vender la misma solución muchas veces a escala, llegar a miles de pacientes, ¿no? Y a miles de médicos, millones de pacientes, ¿no? Para mí, para poder hacer eso y alinearlo de nuevo con lo que hablamos de los intereses de un inversor privado, de un fondo de inversión, de un venture capital, es que no vale solo eso. La startup tiene que convertirse en un vehículo que genere oportunidades de inversión, por lo tanto, oportunidades de rentabilidad. No vale con, hay un mercado grande, tienes un modelo de negocio sólido, puedes generar un producto que genere valor al usuario. Eso es básico. O sea, si no tienes eso, no lo vas a conseguir. Pero además, si te pones de nuevo de forma empática en el lugar de esos fondos de inversión, tienes que decir, ¿cómo convierto a Idoven en un vehículo que genere a la vez oportunidades de inversión y oportunidades de exit? Porque no todos tienen la misma tesis de salida de su inversión. Hay un business angel, pues hay muchos business angel que yo he hecho alguna inversión ahora como business angel, y ya sabéis que cuando un emprendedor se pone a invertir, cuidado, porque puede creer que lo que le ha funcionado a él y puede dar el consejo adecuado, ¿no? Y yo, esas startups, lo que digo es, coge el input y haz lo que quieras con él, no, que eso no sea escrito a pluma en un lugar, porque puede que lo que nos haya funcionado a nosotros, estás sesgado, ¿no? Cuando eres un operador te crees que lo entiendes todo, es verdad que tienes más perspectiva, pero igual como inversor de repente no tienes ni idea, ¿no? Solo invierto en las que creo que puedo ayudar. Pero Idoven tiene que convertirse en ese vehículo que genere oportunidades de inversión y de exit de forma empática con los diferentes inversores. Y hay tesis de inversión que son muy cortoplacistas. Un business angel igual si quiere salir en una serie A. Hay business angel que quieren entrar en seed, ayudar todo lo que puedan y salir en una serie A. Y hay venture capital como Insight que te acompañan en la serie A, la B, la C, la D. Sales a bolsa proceso, y no venden cuando sales a bolsas porque tienen un equipo que sabe gestionar empresas que están en bolsa, ¿no? Entonces tienes que entender cuál es su forma de generar una rentabilidad con sus LPs a esa persona que te está permitiendo crear el equipo, que te está permitiendo financiarte, para que realmente
tengas ese impacto que quieres tener en la sociedad. En vuestro caso, ¿cuáles son esos objetivos para lograr ese equilibrio entre lo que queréis vosotros y también lo que buscan los inversores, ¿no? O sea, dicho de otro modo, ¿para qué estáis utilizando todos esos fondos que os han confiado estas? O sea, haremos en la última ronda, conseguimos 18 millones y medio en total. Fue una serie muy grande para ser española. 18 millones y medio de euros. Para mí lo importante es el equipo. O sea, me dices, ¿en qué te puedo hablar de la estrategia? Te puedo hablar de la regulación, te puedo hablar de todo lo demás. Lo que realmente importa lo estamos utilizando para contratar el mejor equipo que podemos contratar de forma global. Eso es lo que estamos haciendo. Creo que y puede sonar muy obvio, las empresas no piensan solas. Quien piensa son las personas que están dentro de esa que forman compañía. parte de ellas, ¿no? Entonces, ese equipo alineado, entendiendo por qué hacemos lo que hacemos, que creo que a veces es la dificultad, ¿no? Todos los equipos, ya sea un equipo de 3 o un equipo de 200, el reto siempre es la comunicación del equipo, el cómo remamos todos en la misma dirección, cómo tenemos foco y cómo sabemos que lo que estamos haciendo realmente mueve la aguja. O sea, muchas veces el problema es cómo diseño ese pequeño experimento que me permite confirmar que lo que hago ahí mueve la aguja y me permite avanzar hacia donde quiero que estoy avanzando. Entonces, cuanto mejor sea el equipo, cuanto más inteligente sea la gente que contratas, cuanto mejor sea la combinación entre hard skills, o sea, capacidades técnicas que tiene esa persona a la que estás fichando y capacidades de habilidades como humano, mejor. Y creo que hay un grado más allá de eso y que creo que es la dificultad a mí me encanta fichar a gente que tiene ese toque de líder, ¿no? Esa gente que tiene ese toque de ambición y la charla de hoy creo que va muy de esto. Esa persona que tiene ese mini emprendedor dentro de creo que las cosas hechas a mi manera están bien hechas y quiero redefinir el proceso para yo poder trabajar mejor cada día. O sea, la búsqueda de excelencia es cómo me ayudo a mí mismo a ser mejor mañana, ¿no? Y es cómo construyo el proceso que no solo hago la tarea, sino que también me ayuda a mí a hacer la tarea mejor, ¿no? Porque no estoy solo haciendo la tarea, estoy creando el proceso que me permite sacar esa tarea con mejor calidad. Entonces, creo que el reto ahí, y estoy aprendiendo y a verlo con claridad cuando me alejo un poquito, es cómo creas el equipo que desde el punto de vista de capacidades humanas, no hard skills, pero soft skills, se combina bien. Porque cuando tú empiezas a mirar, si tú le preguntas a cualquiera, capacidad de anticipar errores, todo el mundo te dice, me encantaría tener el equipo gente que es capaz de anticipar fallos. Y tú le dices, que sea organizado, y todo el mundo, me encantaría. Y tú le dices, que sea analítico, y todo el mundo te dice, cuanto más mejor. Y que sea empático, cuanto más mejor. Y que sea humilde, y cuanto más mejor, ¿no? Todo el mundo, hay un montón de cualidades y en mi LinkedIn, una de las cosas que hice en LinkedIn es describir con qué tipo de gente me gusta trabajar y qué tipos de... le he dedicado tiempo a qué tipo de cualidades creo que son importantes, pero no las puede tener una única persona. Entonces, eso que estoy diciendo es cómo consigues crear el equipo que se complemente en esas cualidades. El equipo que sea gran capacidad de empatía y el equipo que sea gran capacidad analítica y el equipo que consiga entregar en deadline adecuado, pero el equipo que también sea muy creativo. No puede tenerlo una única persona. Eso es un mirlo blanco, ese es imposible. Pero sí puedes ir fichando y sí puedes crear una cultura que te permita como equipo sacar un 7, un 8, un 9, un 10 en todos esos ámbitos y que te permitan crear el equipo que realmente sea un equipo global, que pueda competir a nivel global, ¿no? Ese aprendizaje mío de los deportistas de élite profesionales era gente que cree que puede ganar el campeonato del mundo, individuos que creen que pueden ganar las Olimpiadas, ¿no? Y creo que esos tipos de equipos son equipos que aprenden a ser complementarios, que aprenden a trabajar juntos. Ahora hablamos mucho del reto de encontrar talento, que creo que es el reto que tienen todas las empresas ahora mismo. No sé cómo difícil está siendo para Idoben, siendo algo tan específico y teniendo en cuenta todos estos skills que hay que tener en cuenta para encajar en el equipo. Creo que es uno de los trabajos más difíciles que he hecho en mi vida.
Esa es la realidad. Yo no sabía contratar gente, Ujú. he ido aprendiendo lo mismo. Te lees un libro. Últimamente me gusta mucho Audible, estas plataformas porque a veces en ese rato de media hora que tienes, pues me voy leyendo. Bueno, realmente me leen, pero media hora de algún libro, ¿no? Voy sacando ideas, vas estructurando el pensamiento. Creo que contratar y contratar bien y crear los procesos que permiten que la gente crezca dentro de una compañía, se sienta valorada, pero no haya un foco demasiado paternalista en el que todo es demasiado fácil. Ujú. Porque a veces tú creces. O sea, yo, una de las épocas que más he crecido en mi vida fue un profesor, se llama Melchor Álvarez de Mon, jamás le olvidaré. Fue el hueso de la carrera. Se llama Patología General. Y ese Suele señor, marcar, ¿no? Esas personas siempre marcan. fue el primer suspenso que tuve, ¿no? Llegué allí y suspendí el parcial y dije, wow, ¿qué ha pasado ¿Qué ha aquí, no? pasado, no? Y ese señor, todo el mundo, había gente de la universidad que le odiaba y gente que le quería mucho, ¿no? Y ahora si tú le preguntas a cualquiera de los estudiantes de Alcalá de Henares, de medicina de Alcalá de Henares, de ese profesor, la gran mayoría le quieren mucho. Y fue el más duro de todos. Pero ese señor nos enseñó, por lo menos a mí, que hay veces que tienes que dar 10 veces más de lo que venías dando, ¿no? Tú ibas aprobando, se te iba dando bien, conseguías salvar el examen y de repente alguien te dice, no, con estos estándares no, por aquí no pasas, ¿no? Y entonces te das cuenta de que tú puedes dar 10 veces más y hay una parte de sufrimiento. Me Ujú. estuve estudiando muchísimo para poder aprobar aquel examen y luego saqué buena nota en patología general, pero esa parte de crecimiento personal a veces conlleva un componente de esfuerzo, ¿no? Y cómo crear ese equipo en el que se balancea el no pasarte y que la gente se queme y que la gente disfrute y esté a gusto, con el crecer. A veces el crecer conlleva el querer hacer cosas nuevas, el no tener ni idea, ponerte a estudiar. Creo que una startup es el lugar adecuado y, vamos, me dices lo que he aprendido ahora, he hecho algún curso, algún máster en Singularity University que me gustó muchísimo, etcétera, Ujú. etcétera. Lo que puedes aprender en un curso frente a lo que puedes aprender en el marco de una startup, la startup te da 10 veces más posibilidades de aprendizaje. Y todos Si los tienes esa días. capacidad de involucrarte, ¿no? De querer asumir responsabilidad dentro de un equipo. Y que esté el marco adecuado que te permita hacerlo. Hablando de equipos, hay algo que quería preguntarte sí o sí, y es qué implica tener a alguien como Iker Casillas, que bueno, por circunstancias y su patología hay una vinculación con Eindhoven, pero también qué supone para vosotros tener una figura como él dentro de vuestro portfolio de Business Angels, ¿no? Que bueno, al final no deja de ser un gran jugador de fútbol. Iker Sin ser yo Casillas, amante del fútbol, esto que quede claro. Iker Casillas nos ha ayudado muchísimo. A las personas creo que les gusta entender por qué cada ser humano hace lo que hace. ¿No? Creo que cuando entiendes de estrategias de marketing, del storytelling de una compañía, o sea, todo lo que luego he aprendido intentando entender cómo se estructura un mensaje, etcétera, etcétera, que hay expertos y Google nos ayudó muchísimo en eso, en la historia de tu producto, la historia de una compañía importa mucho. Yo lo resumo en que los seres humanos hay como dos cosas. Una, generar confianza. Si dices la verdad, la gente te cree. Es así de sencillo. Y dos, si entiendes por qué la gente hace lo que hace, generas confianza, generas engagement, la gente se engancha. ¿Vale? Entonces, con Iker pasó eso, ¿no? Él estaba entrenando en Oporto, cuando dejó su etapa de jugador de fútbol del Real Madrid, se va a jugar al Oporto, lo estaba haciendo muy bien, ganaron varias ligas, y un día entrenando se empieza a encontrar mal y tiene un infarto, ¿no? 38 años y tu vida te cambia. Por suerte no tuvo parada cardíaca en ese momento, pero hay mucha gente que fallece de esto, ¿no? Hay una parada cardíaca en España cada 20 minutos. La gran mayoría son debidas a esto mismo, a un infarto, ¿no? Alguien que está aquí hablando, le empieza a doler el pecho y en menos de 2 horas se desploma y está muerto en la calle o donde esté, ¿no? Entonces, cuando eso te pasa, te cambia la vida. Te cambia el enfoque que tú tienes de tu vida, ¿no? Iker, pues, tenía una mujer maravillosa y la vida te va bien, te comes el mundo y de repente
tus prioridades pueden cambiar. Eso le pasa a cualquier persona cuando se enfrenta a la enfermedad. Y ese fue el encaje, ¿no? Tuvimos la suerte de que nosotros habíamos estado en la COPE, nos habían invitado a la COPE unos días antes de aquello y dijeron, oye, hay un proyecto español, un cardiólogo. Entonces me llama Juanma Castaño, la redacción del partidazo esa noche, y dice, oye, acaba de tener un infarto de Iker Casillas, ¿quieres venir a la radio y hablar de por qué un jugador joven de 38 años puede tener un... No era hablar de Eindhoven. No, Y en bueno, aquel tu momento experiencia, ¿no? Como cardiólogo. ¿qué opinas? ¿Cómo puede pasar esto? Claro, todos los medios estaban escuchando, había partido de Champions ese día y justo después del partido de Champions entrábamos en directo. Entonces, me acuerdo que era puente, y yo me iba de viaje esa noche, mi mujer me dijo que me mataba si no nos íbamos y dije, Gaby, creo que detrás de un buen proyecto siempre es familia apoyándote y sin mi mujer creo que imposible estar aquí hoy. Y me dijo, vale, vete y nos vamos mañana por la mañana. Tampoco nos fuimos a la mañana siguiente porque salimos en la radio y al día siguiente vinieron todas las televisiones aquí a Google Campus a entrevistarnos. No te mató, eso es una buena señal. Nos tuvimos que ir mucho más tarde, ¿no? Pero en esa charla en la radio yo intenté explicar qué había pasado, ¿no? Desde el punto de vista de un cardiólogo y Juanma Castaño fue encantador en ese momento y nos dijo, oye, vosotros estáis intentando solucionar este problema, ¿no? Cuéntanos, háblanos de tu startup. Entonces, en los últimos minutos se enrolló la conversación, hablamos de la startup y en ese momento había familiares de Iker escuchando y Iker supo que existíamos, ¿no? Que había un equipo español intentando solucionar ese problema. Y ahí el acercamiento fue, ¿cómo puedo ayudaros? Así fueron las primeras reuniones, fueron cómo puedo ayudar. Y al final, pues, acabó invirtiendo en la compañía, en esa ronda seed, poniendo su imagen, que como puedes imaginar, pues, es una imagen que tiene un impacto y que nos ha ayudado muchísimo a que la gente conociera qué estábamos haciendo y por qué lo estábamos haciendo, ¿no? Y luego lideró un programa precioso que hicimos, que fueron los primeros donantes de latidos del mundo. Nos inventamos que se podían donar los latidos, ¿no? Y eso significaba formar parte de un estudio clínico en el que los datos de los pacientes no solo te dábamos tu diagnóstico, sino podían usarse para enseñar a nuestro software de inteligencia artificial más cardiología, ¿no? Y eso fue maravilloso. Hubo un movimiento en el que mucha gente decía, oye, quiero formar parte de una causa mayor, no solo me diagnostiques mi corazón, sino quiero ayudaros. De verdad creo en este proyecto, creo en la compañía, creo en el equipo que estáis ahí. Usar mis latidos digitales para enseñar a vuestro software, se llama Willem, nuestro software de cardiología, para honrar a Willem Eindhoven, que fue el premio Nobel por inventar el electrocardiograma. Y entonces, enseñar a Willem cuanto más mejor, porque mi hermano se murió de una muerte súbita, yo, mira, ahora llevo un marcapasos y hubo un montón de gente que dijo, quiero formar parte de esto, ¿no? Quiero realmente ayudaros a hacer I+D para crear ese producto y ese producto ayude a personas que han sufrido el problema que yo he sufrido, ¿no? Tanto sanos como enfermos empezaron a donar latidos y fue una etapa muy bonita de la historia de Eindhoven. ¿Cómo ves a Eindhoven dentro de 5 años, por ejemplo, ¿no? Que en investigación es un espacio corto, pero oye, en 5 años pueden pasar muchas cosas. ¿Y qué os falta para llegar también ahí, ¿no? Porque también querer no es poder muchas veces. Estamos diseñando la estrategia para intentar ser globales lo antes posible. Nuestro foco es europeo y Estados Unidos, pero creo que otra de las cosas que no hicimos mal desde el principio fue cada ser humano tiene un corazón. El problema cardiovascular es un problema enorme que afecta a cada sociedad, no solo por la propia enfermedad, sino porque es una de las primeras causas de pobreza. O sea, una familia en un país no desarrollado, el padre tiene un infarto y esa familia, el grado de pobreza al que se ve sometido es aún mayor, ¿no? Entonces, el impacto social que puedes tener, y de hecho una de las cosas que hicimos con Iker también fue, Iker es embajador de Naciones Unidas, hicimos una colaboración con Naciones Unidas, nos invitaron allí a dar una charla en la ONU, pues, cosas muy bonitas del impacto que puede tener un proyecto en el marco de salud en la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo veo a Eindhoven? Y cómo vemos, porque no creo que esa estrategia ya cada vez hay más gente formando parte de ella, desde todo el equipo. La semana pasada tuvimos un offsite en el que intentamos también coger input del equipo, no solo liderar de forma directiva, sino también reactiva a lo que creen los nuevos miembros del equipo, ¿no? O sea, me gusta ser la gente que es directiva, la gente que decide
que tiene una foto final de dónde quiere ir, pero cuanto más input tengas y cuanto más basada en datos esté esa decisión, mejor, ¿no? Entonces, intentamos diseñar el proyecto lo más global posible y cada decisión que tomamos es cómo podemos ser globales. Sí es verdad que cada corazón, en todos los países hay seres humanos con corazones que laten de la misma manera. Cómo intentamos encajar tanto en operaciones, que son muy complejas en medicina, como en regulación, que es un marco súper regulado. Complejo, ¿no? En una startup en salud tienes que actuar como una empresa pública muchos años antes de salir a bolsa, ¿no? Es un marco súper regulado. O sea, cómo diseñar cada campo que importa, la tecnología, cómo escala la plataforma, cómo lo escalado, cómo haces una API, hacemos front-end o no hacemos front-end, si hacemos front-end, ¿cuánto hacemos? Porque el front-end escala peor a nivel global que solo ser una solución back-end de peticiones en una API. O sea, cada cosa que hacemos, la intención es intentar ser una solución lo más global posible. Y hay proyectos preciosos que está liderando Francisco, otro de los miembros del equipo que ha venido también hoy aquí. Estamos abriendo operaciones en Botswana, hace unos meses Botswana, Camerún, este mes en Indonesia. O sea, estamos siendo capaces de demostrar, creo que en cuanto abramos Australia, podremos contar que estamos en todos los continentes, ¿no? Nos faltan unos meses para abrir Australia y corrígeme, Francisco, está ya abriéndose, o sea, hoy. Hoy se abre Australia. Pues hoy estamos abriendo Australia, hoy por fin llegamos noticia de último momento. a poder tener, poder analizar corazones de todos los continentes. Siendo un proyecto tan pequeño, 25 empleados a tiempo completo, en total 10 más a tiempo parcial, somos un equipo enano que está demostrando, y creo que ese es el consejo para cualquiera que esté emprendiendo, ¿no? Para hilarlo con cómo he empezado. Intenta pensar en global, por lo menos a nosotros nos funcionó. Aunque estés operando en local, valida en local. Claro que sí, ese experimento, valida en local. Diseña ese mini experimento que te permite validar tu hipótesis. Pero piensa en cómo escala esto. El idioma es un reto, el frontend es un reto, la logística y las operaciones son un reto. O sea, intenta ver cómo lo simplificas de forma suficiente para que escale bien. Porque escalar, y estas empresas que se llaman en growth, en fase de growth o de hypergrowth, son aquellas que consiguen simplificar al máximo lo que hacen generando valor. Es decir, hay un punto de singularidad en el que tú generas valor haciendo lo mismo muchas veces. Si haces muchas cosas, tu venta es muy consultiva, tu solución es muy consultiva. Si solo haces una que genera valor, vete a por ella. Intenta repetirla muchas veces. Eso es lo que intentaría. En ese proceso de simplificación, en el que aprendiendo cuál es tu mercado, generas una navaja multiusos, conviértelo en una sola cosa que consiga operar de forma global. O sea que así es como lo veo. Una compañía que opera a nivel global y que intenta tener el mayor impacto de la forma más empática posible. O sea, ayudando tanto al familiar como al paciente, como al médico, como a nuestros clientes, como a nuestros aliados, como a las empresas de investigación con las que trabajamos, como a nuestros proveedores, como a nuestros miembros del equipo. O sea, intentar añadir valor a todos los que nos rodean. Tenemos unos minutos antes de terminar y he dicho que tenía una obsesión personal con la inteligencia artificial y te tenía que preguntarte. Hablamos mucho de la inteligencia artificial en creación de imágenes, creación de sonido, porque es como muy comercial, ¿no? Llama mucho la atención, pero hay un gran mundo en el sector de la sanidad. Quería preguntarte qué papel juega la inteligencia artificial en la sanidad y también cuáles son sus límites, ¿no? Porque hablamos que, bueno, va a dominar el mundo, pero hay una línea, ¿no? Queremos pensar que hay una línea ahí marcada. La inteligencia artificial es una palabra que está muy de moda, como todos sabemos. Y metaverso también está muy de moda. Y metaverso y cripto, que cripto yo ahí ya me pierdo del todo. Con metaverso todavía lo veo, con cripto ya y blockchain ahí ya estoy perdido. No me preguntes ahí porque me pierdo. Inteligencia artificial, creo que hay muchos procesos que hoy se hacen en el día a día que se pueden automatizar. Eso es la simplificación máxima de la inteligencia artificial. Es un software que hasta hoy los software clásicos eran una serie de normas muy fijas, con poca capacidad de aprendizaje y que no podían aprender de datos reales. Eso es el software antiguo. Por lo menos en nuestro campo, el software que se venía usando en los últimos 35 años no ha cambiado prácticamente nada. Cómo se analizaban latidos de corazones de electrocardiogramas o de holters o de cualquier sensor que grabara latidos cardíacos, lleva siendo el mismo desde el paper que se publicó en 1985. El Pan-Tompkins algoritmo. Pequeños cambios, pero no ha mejorado. ¿Por qué? Porque eran reglas fijas.
La inteligencia artificial es justo todo lo contrario. Son algoritmos con una gran capacidad de aprendizaje continuo. Cuanto más electrocardiogramas, cuantos más latidos de pacientes tenemos y podemos usar para hacer I+D, más aprende nuestra inteligencia artificial, más aprende Willem, ¿no? Entonces consigues llega un momento, ahora mismo Willem está aprendiendo de 49.000 pacientes. Esa es la base de datos de la que está aprendiendo latidos reales de 49.000 pacientes. Yo como cardiólogo es muy poco probable que tenga en mi memoria RAM, en mi backup, 49.000 pacientes. O sea, eso es la práctica clínica, ¿no? De muchos años de experiencia, pero estás más cansado. En una guardia a las 2 de la madrugada, pues igual estoy menos fino para acordarme de esos 49.000 pacientes que puedo haber, que probablemente nunca he llegado a ver 49.000 pacientes, ¿no? Eso es una inteligencia artificial. Ese es el poder de una IA. Una plataforma como la que estamos creando de aprendizaje continuo en un modelo SaaS nunca se cansa. Tú le haces peticiones a nuestra API, compara con lo que ha aprendido en 49.000 pacientes y te da una respuesta, que es un diagnóstico similar al que podría dar un cardiólogo. Entonces, esa capacidad de añadir valor, punto 1, la mejora es iterativa, o sea, cada vez es mejor. Ya hemos alcanzado un nivel de cardiólogo, nuestra métrica es llegar a nivel de cardiólogo, pero están leyendo electrocardiogramas médicos de cabecera, están leyendo electrocardiogramas anestesistas, oncólogos. Tenemos un proyecto precioso con oncología en el que ayudamos a los oncólogos a ser más precisos mirando los efectos adversos de la quimioterapia en el corazón de mujeres con cáncer de mama, ¿no? Para mí eso es la inteligencia artificial. Un software con capacidad de aprendizaje continua, que no es una norma fija, sino que aprende del dato real biológico, y la biología es muy difícil. Si tú miras un árbol de cerca, una flor de cerca, la biología es muy compleja. Pararos cuando salgáis hoy a mirar un árbol de cerca durante 2 minutos, a intentar contar el número de hojas que tiene un árbol, el número de ramitas que tiene un árbol. Eso es biología. Eso con una norma fija es muy difícil diagnosticarlo o detectar el patrón de forma adecuada. Y la inteligencia artificial, el Big Data, esas grandes bases de datos te permiten hacerlo. Nosotros ahora mismo, algunos de los pacientes usamos más de 1.000 gigas de memoria RAM por un solo paciente. Entrenamos a veces con más de 3.600 gigas de memoria RAM en cloud. Google Cloud nos ha ayudado mucho con ello. Ahora también trabajamos con otros proveedores de cloud, pero Google nos ha ayudado muchísimo desde el principio. Entonces, la capacidad de computación cloud unido con esos algoritmos de inteligencia artificial, te permiten crear softwares que miden cosas que nunca se han medido. Y mi experiencia como científico, y si nos ayuda para cerrar, lo que aprendí en ciencia es que cada proyecto que hacías en ciencia, cuando empezabas a medir cosas que nadie más había medido, conseguías avanzar. O sea, el crear herramientas de software que te permiten medir lo que nadie ha medido. Ahora medimos el electrocardiograma a nivel de muestra, ¿no? Con una capacidad de 250 puntos por segundo hasta 500 puntos por segundo, 1.000 puntos por segundo si ese electrocardiograma está grabado a 1.000 hercios. Y perdonad si me pongo muy técnico, pero al final estamos mirando la señal eléctrica cardíaca con una resolución que nunca antes se había mirado y con una capacidad de cómputo, 1.000 gigabytes de RAM por paciente. Eso no se había usado nunca, ¿no? Entonces, cuando empiezas a medir cosas que nunca se han medido, mi experiencia desde el punto de vista de científico es que la ciencia avanza y el conocimiento avanza, ¿no? Y creo que estamos en una muy buena posición para poder devolver ese granito de arena y dejar un mundo mejor que el que nos encontramos cuando IDOVEN no existía. Tengo una última pregunta y es sobre, también se habla mucho en relación a la inteligencia artificial, la cuestión de los sesgos, ¿no? A veces hereda nuestros sesgos humanos. ¿Cómo le decimos a esa inteligencia artificial, oye, tú tienes que ser mejor que nosotros, no caer en ese problema de mujeres, hombres, que en cardiología de hecho ha habido también un sesgo muy grande, ¿no? 100%. Nosotros tenemos dos estrategias. Nosotros, el modelo que usamos de entrenar a Willem, entrenar a nuestra plataforma de inteligencia artificial, es un modelo de entrenamiento supervisado. Es decir, tenemos equipo médico, enfermería, o sea, especialistas en cardiología, tanto cardiólogos como cardiólogos pediátricos como equipo de enfermería, anotando, poniendo diagnósticos en esos latidos cardíacos, en esos patrones cardíacos, ¿no? Entonces, eso, hay un proceso de mejora continua en el que tú auditas, tienes como una pirámide de conocimiento en el que si tu anotación no es adecuada, la llevas al siguiente nivel, la llevas al siguiente nivel y consigues que tu base de datos
tenga lo que llamamos un gold standard, que es lo que tú consideras como un diagnóstico perfecto, es lo que le vas a enseñar a Willem, porque si le enseñas errores, Willem, Va a aprender la errores. inteligencia artificial aprende errores, ¿no? Entonces hay como un proceso de auditoría continua de nuestro proceso de etiquetado, ¿no? Y cualquier startup que esté haciendo inteligencia artificial en cualquier ámbito, mimar mucho cuál es su estrategia de etiquetado, creo que es algo core de la compañía que tienes que plantear desde el principio. Cómo estructuras tu base de datos y cómo haces las herramientas para mejorar la calidad de tu etiquetado de base de datos. Y luego, la segunda parte es que al principio creo que los proyectos, y más una startup, si no quieres pasarte de listo, es ser humilde. Entonces, el ejemplo es el ajedrez, ¿no? Cuando esa inteligencia artificial consiguió ganar al campeón del mundo de ajedrez, hacía unos movimientos muy extraños, aquella inteligencia artificial, y ganó, no recuerdo cuántas partidas fueron, pero demostró que la IA ganaba a los mejores ajedrecistas del mundo, ¿no? Uno de los juegos más complejos del mundo era capaz de ganar haciendo movimientos raros de ajedrez. Y pasó una cosa muy bonita. Lo llamaron, creo, esos equipos los llamaban centauros, que eran humanos, ajedrecistas, jugando con la ayuda del software, de la inteligencia artificial, pudieron ser aún mejores, ¿no? Equipos híbridos del humano interactuando con la máquina, ¿no? Eso hemos hecho nosotros. Nuestro software ahora mismo es un soporte a la decisión clínica. En algunos proyectos hay otros que es solo el modelo SaaS, solo el software, ayudando a los médicos que estén en el hospital. El paper último que hemos enseñado, conseguimos reducir falsos positivos más del 98%. O sea, la inteligencia artificial sola añadiendo muchísimo valor, haciendo esos movimientos raros y pudiendo diagnosticar de forma muy precisa. Pero si tú creas esos equipos híbridos, haces que esos médicos sean mejores médicos. O sea, creo que la inteligencia artificial va a ayudarnos a los médicos a ser mejores médicos. Que la siguiente generación de médicos va a aprender a usar esas herramientas de la misma forma que usamos Google Maps y a veces nos ahorramos un atasco de 11 minutos y llegas 11 minutos antes a tu casa y tu niño te da un abrazo porque no se ha ido a dormir y dices gracias Google Maps por haberme ahorrado ese atasco. Porque si hubiera sido solo, habría sido por tu camino de siempre, ¿no? Entonces, esa funcionalidad inteligente de Google Maps, de traqueo en tiempo real de datos, de esa inteligencia, ese buscador te hace llegar antes a tu destino. Creo que estas inteligencias artificiales como la que estamos creando van a crear una generación de médicos y Eindhoven va a ser uno de los jugadores en este sector y espero que podamos ayudar durante muchísimos años. Pero en radiología, en oncología, en procesamiento de imagen hay miles de proyectos preciosos creando esas herramientas que van a hacer una generación de médicos que puedan hacer una mejor medicina. Y eso ya ha pasado. En oncología, antes un cáncer se trataba con una radiografía y ahora nadie se le ocurre tratar un cáncer sin una resonancia magnética, ¿no? Cualquier oncólogo te dice, vale, hazme la resonancia magnética del cerebro, enséñame cómo es el tumor, cómo llegan las arterias a ese tumor, qué tipo de nombres y apellidos tiene ese tumor, que ya decido si lo opero, si lo meto en quirófano, qué quimioterapia le pongo, qué inmunoterapia le pongo, ¿no? Ya ha pasado. Tecnologías nuevas, cambiando el curso de la enfermedad, eran tecnologías hardware y yo creo que las que vienen ahora en los siguientes 10 años, muchas de ellas van a ser tecnologías software, porque el hardware va a ser más fino, más bonito, mejor usabilidad, pero el grado de disrupción que tiene el software hoy en salud y la inteligencia artificial hoy en salud es enorme comparado con la capacidad que tenemos de crear nuevos sensores, que también en líneas, con nanotubos. Hicimos un proyecto en colaboración una vez con nanotubos de carbono que eran buenísimos para potenciales sensores biológicos, pero la aplicación nunca la llegué a ver del todo como también estoy sesgado de nuevo, ¿no? El haber trabajado tantos años con Chema me obliga a ver el impacto que puede tener el código, 4 líneas de código, 10 líneas de código o 1000 líneas de código en un paciente, en salvar la vida de alguien, en tener ese impacto en la cabecera del enfermo y hacer la vida de los médicos mejor. Pues Manuel, nos quedamos con ese objetivo de crear mejores médicos para que puedan curar mejor. Muchísimas gracias
por esta charla, que espero que hayas disfrutado aquí en el podcast Hablando con Líderes de Novicap, esta vez en directo desde el campus de Google for Startups. Y a los que nos estáis escuchando, a los que estáis aquí presentes, muchísimas gracias por estar aquí y nos escuchamos en la siguiente que será dentro de muy poquito. Muchísimas gracias a todos y gracias, Manuel. Muchas gracias a vosotros. Un placer estar aquí. Gracias, Novicap. Gracias a ti, Ara, y a todo el equipo de Google, que sé que habéis estado trabajando para que esto ocurriera. Gracias a todos. Vale. Hasta luego.